Capítulo 1. La carta en el viento. En el tranquilo pueblo de Valle Sereno, la vida seguía un ritmo pausado, marcado por el sonido del mercado matutino, el eco de las campanas de la iglesia y los murmullos de las vecinas que se reunían frente a sus casas para intercambiar chismes y recetas. Entre ellas, María Clara destacaba por su sonrisa tímida y sus manos hábiles que transformaban madera y tela en pequeñas obras de arte que vendía en el mercado local. Su vida era sencilla, predecible, y eso le daba paz. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las colinas y una suave brisa cargada del aroma del café recorría el pueblo, algo rompió con la rutina. Un extraño había llegado al pueblo, un hombre vestido con un traje impecable, maletín en mano, que no parecía encajar en la humildad del lugar. Las vecinas lo miraban con curiosidad mientras él caminaba decidido hacia la pequeña casa de María Clara. María estaba en su taller improvisado, una habitación estrecha en la parte trasera de su casa, lijando con cuidado una figura de madera. El golpe en la puerta la tomó por sorpresa. «Un momento», gritó mientras se limpiaba las manos en su delantal y se dirigía a abrir. Al otro lado de la puerta estaba Daniel Moreira, un hombre en sus 30s, con el porte elegante y una expresión profesional que parecía fuera de lugar en un lugar tan modesto. «¿Usted es María Clara de Oliveira?», preguntó él, con voz firme pero educada. «Sí, soy yo». «¿Quién es usted?», respondió María, desconfiada pero sin perder su amabilidad. Daniel abrió su maletín y sacó un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. Su mirada era seria, pero había un matiz de compasión en sus ojos. «Mi nombre es Daniel Moreira. Soy abogado en la ciudad. Traigo noticias importantes para usted». María lo invitó a pasar, aún más confundida por la formalidad de aquel hombre. Lo llevó a la pequeña sala donde el sofá viejo y una mesa llena de herramientas y materiales reflejaban su vida sencilla. Daniel se sentó y le entregó el sobre. «Esto es para usted. Su tío abuelo, el señor Raúl Mendonca, falleció hace unas semanas. Tal vez no lo recuerde, pero él era el hermano de su abuela materna». Hizo una pausa, dándole tiempo para asimilar la información. María frunció el ceño. Apenas recordaba a su abuela, y mucho menos a un hermano suyo. «No lo conocí», dijo ella, mientras sostenía el sobre sin abrirlo aún. «Es comprensible», continuó Daniel. «El señor Mendonca vivía en la ciudad y llevaba una vida bastante reservada. Pero, para nuestra sorpresa, dejó instrucciones claras en su testamento: usted es la única heredera de toda su fortuna». María sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Las palabras de Daniel parecían irreales, como si estuviera soñando o escuchando la historia de otra persona. «¿Fortuna? ¿Qué tipo de fortuna?», preguntó, incrédula. El señor Mendonca era dueño de una cadena de negocios exitosos, principalmente en la industria de la joyería. También poseía una mansión y varios terrenos en la ciudad. Todo eso ahora le pertenece a usted». María dejó el sobre en la mesa, sin saber si debía abrirlo. La idea de una herencia era demasiado abrumadora. Toda su vida había trabajado para ganarse cada peso, viviendo con lo justo pero con dignidad. ¿Cómo podía cambiar todo de un día para otro? «Debe haber algún error», dijo, mirando a Daniel con ojos suplicantes, como si esperara que él desmintiera lo que acababa de decir. «No hay ningún error, señorita. He revisado los documentos varias veces. Todo está en orden». Se inclinó hacia adelante, intentando transmitir calma. «Entiendo que esto es mucho para asimilar, pero le aseguro que todo esto es legítimo». María respiró hondo, intentando procesar lo que estaba escuchando. Pensó en su madre, que siempre le había enseñado a valorar el trabajo duro y a no esperar nada de nadie. Si estuviera viva, ¿qué pensaría de todo esto? ¿Le diría que aceptara o que rechazara la herencia? «¿Y qué espera usted que haga?», preguntó, casi en un susurro. «Lo primero es firmar unos documentos para formalizar el traspaso. Después,
tendrá que viajar a la ciudad conmigo para ver la propiedad y decidir qué quiere hacer con los negocios. Daniel hizo una pausa, dándole tiempo para reflexionar antes de añadir: puede rechazar la herencia si lo desea, pero le recomiendo que lo piense bien. Esto podría cambiar su vida. María sintió un nudo en el estómago. ¿Cambiar su vida? Apenas podía imaginar lo que significaba eso. En el fondo, había algo de miedo en sus pensamientos. La ciudad era un lugar que ella apenas conocía, un mundo completamente diferente al de Valle Sereno. Y esa fortuna, ese lujo que describía Daniel, no parecía encajar con la vida que había construido. Mientras Daniel esperaba su respuesta, un grupo de vecinos se había reunido frente a su casa, murmurando entre ellos. La noticia de la llegada del extraño abogado ya se había extendido, y las especulaciones eran interminables. «María Clara, qué suertuda», gritó una voz desde afuera, seguida de risas y comentarios que solo aumentaban su incomodidad. Daniel se levantó, mirándola con comprensión. «No tiene que decidir ahora. Tómese su tiempo». Dejó una tarjeta sobre la mesa junto al sobre. «Llámeme cuando esté lista para dar el siguiente paso». María lo acompañó a la puerta, sintiendo la mirada de los vecinos como un peso sobre sus hombros. Cuando Daniel se alejó por el camino de tierra, ella cerró la puerta y se dejó caer en el sofá, mirando el sobre que aún no había abierto. Su mente era un torbellino de emociones: incredulidad, temor, curiosidad y una pequeña chispa de esperanza. Finalmente, tomó el sobre con manos temblorosas y rompió el sello. Dentro, encontró una carta escrita a mano, con la caligrafía firme de alguien que había vivido una vida llena de decisiones importantes. Las palabras de su tío abuelo resonaron en su mente mientras las leía. «Querida María Clara, sé que esta carta será una sorpresa para ti. Aunque nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, siempre seguí tu vida desde la distancia, a través de cartas y noticias de la familia. Vi en ti algo especial, una fuerza y una honestidad que me recordaron a tu madre. Ahora, en mis últimos días, quiero que lo que he construido sirva para algo más que amontonar riquezas. Quiero que te dé la oportunidad de crecer y de hacer algo grande. Confío en que sabrás qué hacer con esta herencia. Solo te pido que escuches tu corazón y nunca olvides quién eres. Con cariño, Raúl Mendonca». María dobló la carta con cuidado, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. Afuera, la brisa del atardecer hacía que las hojas de los árboles susurraran, como si el pueblo entero estuviera a la expectativa de lo que vendría. Sin saberlo, al abrir esa carta, María Clara había comenzado un viaje que la llevaría a descubrir verdades ocultas, enfrentar peligros inesperados y redefinir su lugar en el mundo. Capítulo 2. Un mundo brillante demasiado grande. María Clara despertó al día siguiente con la sensación de haber soñado todo lo ocurrido. Sin embargo, la carta de su tío abuelo aún descansaba en la pequeña mesa de su sala, junto al sobre abierto y la tarjeta del abogado. La realidad era innegable: su vida estaba a punto de cambiar. Pasaron 2 días antes de que María tomara la decisión de llamar a Daniel Moreira. El tono tranquilo de su voz al teléfono la reconfortó, pero no disipó sus temores. Esa misma tarde, él llegó al pueblo en un auto negro que contrastaba con la modestia de las calles de Valle Sereno. María, con una pequeña maleta en mano, lo esperó frente a su casa mientras los vecinos la observaban desde lejos, murmurando y especulando sobre su destino. El viaje a la ciudad fue silencioso. María, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana como el paisaje iba cambiando. Las colinas y campos abiertos de su hogar fueron sustituidos por carreteras de concreto, edificios altos y un tráfico caótico que la hizo sentirse pequeña y fuera de lugar. Cuando finalmente llegaron al barrio residencial donde se encontraba la mansión de su tío abuelo, María no pudo evitar un jadeo de asombro. ¿Esto era de mi tío?, preguntó con incredulidad al ver el enorme portón de hierro forjado que daba entrada a la propiedad. Daniel asintió mientras presionaba un botón en un pequeño control remoto, abriendo el portón con un leve chirrido.
Al avanzar por el camino de adoquines rodeado de jardines impecablemente cuidados, María sintió que estaba entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. La casa era una estructura imponente de 3 pisos, con paredes de un blanco reluciente y enormes ventanales que reflejaban la luz del sol como espejos. «Bienvenida a tu nueva casa, señorita Clara», dijo Daniel con una sonrisa amable mientras aparcaba frente a la entrada principal. María bajó del auto, sintiendo que sus piernas temblaban. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que veía, la puerta principal se abrió y una mujer alta y delgada apareció en el umbral. Llevaba un uniforme negro impecable y una expresión de profesionalismo rígido. «Señorita María Clara, soy Estela, la ama de llaves. He trabajado para el señor Raúl durante más de 20 años. Estoy aquí para lo que necesite». María se sintió intimidada por la presencia de Estela, pero la siguió al interior de la mansión. Apenas cruzó la puerta, quedó impresionada por el lujo del lugar. El vestíbulo estaba decorado con mármol pulido, candelabros de cristal y cuadros al óleo que colgaban de las paredes. Una gran escalera curva conducía al segundo piso, y las ventanas altas dejaban entrar la luz del sol, iluminando cada rincón con un brillo cálido. «Esto es demasiado», susurró María, casi para sí misma. «El señor Raúl tenía un gusto particular por los detalles elegantes», respondió Estela, escuchando su comentario. Luego señaló una puerta al fondo del vestíbulo. «La oficina de su tío contiene documentos importantes. Quizá quiera empezar por ahí». María asintió, agradecida por la sugerencia. Daniel y Estela la acompañaron hasta la oficina, una habitación amplia con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos. En el centro había un escritorio de madera oscura, ordenado pero imponente, con varios papeles apilados cuidadosamente. Daniel le explicó que los documentos sobre los bienes y propiedades de Raúl estaban ahí, y que ella debía revisarlos para entender mejor lo que había heredado. Mientras Daniel hablaba, María se acercó a una de las estanterías y notó algo que llamó su atención, una caja de madera, simple pero con un diseño intrincado tallado a mano. La curiosidad la llevó a abrirla. Dentro encontró una serie de cartas, todas dirigidas a ella. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando la tapa de la caja. Daniel y Estela se acercaron, curiosos. Daniel examinó una de las cartas y frunció el ceño. «Son todas de su tío Raúl. Parece que las escribió durante los últimos años, pero nunca se las envió». María tomó una de las cartas y comenzó a leer. En ella, Raúl hablaba sobre su vida, sus logros y sus arrepentimientos. Pero lo que más la impactó fue el tono personal y cariñoso de sus palabras, como si realmente hubiera querido conocerla pero nunca se atrevió a hacerlo. «Siempre supe que tenías algo especial, María Clara», leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente. «Lamentablemente, el orgullo y el miedo me impidieron buscarte antes. Espero que estas palabras, aunque tardías, puedan darte una idea de quién fui y por qué confío en ti». La emoción la abrumó, pero no tuvo tiempo de procesarla. Estela, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez con un tono más cálido. «El señor Raúl era un hombre complicado, pero siempre hablaba de usted con mucho respeto. Creo que en el fondo, él sabía que usted sería capaz de cuidar lo que él construyó». María no estaba segura de cómo responder. Sentía una mezcla de gratitud, miedo y responsabilidad que la hacía dudar de su capacidad para manejar todo lo que ahora estaba en sus manos. La tarde pasó mientras revisaban los documentos y recorrían la mansión. Cada habitación era un reflejo de la personalidad de Raúl, elegante, meticulosa y un tanto distante. En una de las salas, María encontró una foto antigua de su madre junto a Raúl, algo que nunca había visto antes. Su corazón se encogió al ver la imagen, dándose cuenta de lo poco que sabía sobre su propia familia. «¿Qué planea hacer, señorita Clara?», preguntó Daniel finalmente, interrumpiendo sus pensamientos. María lo miró, confundida. «¿Hacer? No lo sé. Esto es demasiado para mí. No sé nada sobre negocios ni sobre manejar algo tan grande».
yo solo quería vivir tranquila en mi pueblo. Es comprensible que se sienta abrumada, dijo Daniel con paciencia. Pero no tiene que tomar decisiones ahora. Por ahora, mi recomendación es que se quede aquí unos días, conozca el lugar y lo que implica la herencia. Luego podemos decidir los próximos pasos. María asintió, aunque la idea de quedarse en aquella casa enorme la intimidaba. Sin embargo, algo en las cartas de Raúl la motivaba a intentarlo. Había una conexión que no podía ignorar, una sensación de que esto no era solo una oportunidad para cambiar su vida, sino también para entender su pasado y honrar a su familia. Cuando la noche cayó, María se quedó sola en su habitación, una suite lujosa que era más grande que toda su casa en Valle Sereno. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad brillando en la distancia. Todo era tan diferente, tan ajeno. Pero en algún lugar profundo de su corazón, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar su lugar en este nuevo mundo. Mientras María intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de sentir que la casa, con todos sus secretos y lujos, escondía algo más. Algo que pronto cambiaría el rumbo de su vida. Capítulo 3. Sombras del pasado. María Clara se despertó temprano al día siguiente en su nueva habitación, pero el lujo que la rodeaba no era suficiente para calmar sus pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y aunque había intentado dormir, la imagen de la carta de su tío abuelo seguía rondando en su mente. No podía evitar preguntarse si el reclemente la conocía tan bien como decía o si todo esto era un capricho de un hombre mayor que no tenía a quien más dejarle su fortuna. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía y bajó al vestíbulo. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de mármol, haciéndola sentir aún más pequeña en aquella mansión desmesuradamente grande. Al llegar al comedor, encontró a Estela esperándola con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señorita Clara», dijo Estela con una ligera inclinación de cabeza. «Espero que haya descansado bien». «Gracias, Estela». «Todo esto sigue siendo mucho para mí», respondió María mientras tomaba asiento. Sus ojos se fijaron en el plato frente a ella, fruta fresca, pan recién horneado y una taza de café negro perfectamente servido. Era un desayuno que jamás habría imaginado para sí misma. Es natural sentirse abrumada. El señor Raúl también tuvo sus momentos difíciles al principio, aunque no lo pareciera. Estela le ofreció una sonrisa leve, pero en su mirada había algo más. Tal vez nostalgia, o un secreto que prefería no revelar. María no quiso preguntar. Había algo en la forma en que Estela hablaba de Raúl que le hacía pensar que su relación había sido más profunda de lo que parecía. Quizá con el tiempo, la ama de llaves confiaría más en ella y compartiría las historias que ahora guardaba con tanto recelo. Después del desayuno, Daniel llegó puntualmente, como había prometido, para discutir los próximos pasos. Llevaba consigo una carpeta llena de documentos y un aire profesional que contrastaba con la incertidumbre de María. «Señorita Clara, hoy revisaremos los aspectos más importantes de los bienes que heredó», comenzó mientras abría la carpeta en la oficina de Raúl. «Pero antes de entrar en detalles, hay algo que debe saber. El señor Raúl no dirigía esta empresa solo. Tenía un socio». María levantó la vista, intrigada. «¿Un socio? ¿Quién es?» «Su nombre es Marcos Vieira. Él y su tío eran amigos de juventud, y juntos fundaron Mendonca y Vieira Joyería, una de las cadenas más prestigiosas del país. Sin embargo, desde hace unos años, su relación se volvió tensa». «¿Por qué?», preguntó María, sintiendo una ligera inquietud. «No conozco todos los detalles», admitió Daniel, «pero lo que puedo decirle es que Marcos no estará contento con esta herencia. Él esperaba que la empresa quedara bajo su control tras la muerte de su tío». El estómago de María se contrajo. La idea de enfrentarse a alguien que claramente no quería que ella estuviera ahí le hacía cuestionar aún más su capacidad para manejar la situación. «¿Voy a tener que hablar con él?», preguntó, con un hilo de voz. «Es probable», respondió Daniel con seriedad.
De hecho, él pidió una reunión para hoy. Quiere conocerla. El corazón de María latió más rápido. Quería decir que no estaba lista para enfrentar a un hombre que ya había decidido que no merecía estar ahí. Pero algo en las cartas de su tío abuelo resonaba en su mente: escucha tu corazón y nunca olvides quién eres. Quizá esta era su oportunidad de demostrar que, aunque humilde, tenía la fortaleza para enfrentarse a cualquier desafío. Horas más tarde, María y Daniel estaban en una sala de reuniones en el edificio principal de la empresa. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de Raúl y Marcos en los primeros días del negocio, sus rostros jóvenes y llenos de ambición. El ambiente estaba cargado de tensión mientras esperaban la llegada del socio. Finalmente, la puerta se abrió, y un hombre alto, de cabello gris y traje oscuro, entró con una expresión que combinaba desdén y curiosidad. Sus ojos fríos se fijaron en María. «Así que tú eres la famosa María Clara», dijo con voz grave, tomando asiento frente a ella sin siquiera extender la mano para saludarla. «Me pregunto qué vio Raúl en ti para dejarte todo». María sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero mantuvo la mirada firme. «Yo tampoco lo entiendo del todo», admitió, su voz temblando ligeramente. «Pero estoy aquí para respetar su voluntad». Marcos soltó una risa sarcástica y se recargó en la silla. ¿Respetar su voluntad? ¿Sabes siquiera lo que significa manejar una empresa como esta? ¿Tienes idea de las decisiones que tendrás que tomar, de los sacrificios que implica? Daniel intervino, manteniendo un tono profesional. El señor Mendonca confiaba plenamente en la capacidad de la señorita Clara para asumir este papel. Ella tiene el derecho legal y moral de estar aquí. Legal, tal vez, replicó Marcos, mirando a Daniel con desdén. Pero moral, eso está por verse. María sintió que la ira comenzaba a surgir dentro de ella. Había llegado con miedo, pero la actitud condescendiente de Marcos encendió una chispa de valentía que no sabía que tenía. «No sé por qué mi tío confió en mí», dijo, inclinándose hacia adelante. «Pero si lo hizo, fue por una razón. Tal vez no soy experta en negocios, pero tengo la intención de aprender y de hacer lo que sea necesario para honrar su memoria. Y le guste o no, esta empresa ahora también es mía». El rostro de Marcos se endureció, pero no respondió de inmediato. Parecía sorprendido por la determinación de María, aunque sus ojos aún mostraban desconfianza. «Muy bien, señorita Clara», dijo finalmente, con un tono más frío. «Veamos cuánto tiempo puede mantener esa confianza». Cuando la reunión terminó, María sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Daniel la llevó de regreso a la mansión, donde Estela la recibió con una taza de té caliente. «Hizo bien en enfrentarlo», dijo Estela con una leve sonrisa mientras le servía el té. «El señor Vieira no es fácil de tratar, pero usted tiene algo que él nunca tuvo: integridad». María agradeció las palabras, aunque no estaba segura de si eran suficientes para calmar la tormenta que se avecinaba. Esa noche, mientras estaba sentada en la oficina de Raúl, encontró una pequeña llave dentro de uno de los cajones del escritorio. La llave llevaba una etiqueta que decía: «Cofre personal». Intrigada, buscó por toda la habitación hasta encontrar un pequeño cofre de madera escondido detrás de los libros de una estantería. Lo abrió con cuidado, y lo que encontró dentro la dejó sin aliento: documentos antiguos, fotografías de su familia y una carta que no llevaba su nombre, sino el de Marcos Vieira. La carta parecía ser una confesión de Raúl, escrita con una mezcla de arrepentimiento y urgencia. María no alcanzó a leerla completa antes de que el cansancio la venciera, pero las primeras líneas le dejaron claro que había secretos enterrados en el pasado de su tío abuelo, secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras María sostenía la carta en sus manos, no podía imaginar que su contenido revelaría verdades que pondrían en peligro no solo su herencia, sino también su propia vida. Capítulo 4. Amigos o enemigos. María Clara se despertó más temprano de lo habitual al día siguiente, con la carta de Raúl aún dando vueltas en su mente. Había leído las primeras líneas, pero el cansancio la había vencido antes de poder descubrir todos los secretos que contenía.
Ahora, sentada en la oficina de su tío abuelo, con la llave del cofre aún en su bolsillo, sabía que debía seguir investigando. Pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud no la dejaba tranquila. Sentía que alguien estaba observándola. Después de un desayuno rápido, María se reunió nuevamente con Daniel en el vestíbulo de la mansión. El abogado estaba revisando algunos documentos cuando ella entró, y al verla, levantó la mirada con una sonrisa tranquila. Señorita Clara, hoy tenemos varias cosas por hacer, dijo, colocando los papeles en una carpeta. Quiero presentarle a algunas personas clave que trabajaron con su tío. Ellos pueden ayudarle a entender mejor el negocio. María asintió, aunque la idea de conocer a más desconocidos le provocaba nervios. Había aceptado estar ahí, pero todavía no se sentía parte de ese mundo. ¿Quiénes son?, preguntó mientras caminaban hacia el auto. Primero, quiero que conozca a Ana López. Ella es abogada y trabajó directamente con su tío en varios proyectos legales. Es joven, pero muy talentosa. También está Tiago Sánchez, un hombre que fue mano derecha de su tío durante más de 10 años. Él conoce cada rincón de la empresa. El viaje hacia las oficinas de Mendonca y Vieira Joyería fue silencioso. María observaba por la ventana, tratando de calmarse, mientras el tráfico de la ciudad parecía un caos interminable. Cuando llegaron, Daniel la condujo a una sala de reuniones más pequeña y acogedora que la anterior. Allí la esperaba una mujer de cabello oscuro recogido en una coleta y un hombre de mediana edad con rostro amable. Señorita Clara, ella es Ana López, dijo Daniel, señalando a la mujer. Y él es Tiago Sánchez. Es un placer conocerla, señorita, dijo Ana, extendiéndole la mano con una sonrisa sincera. He escuchado mucho sobre usted. Lo mismo digo, añadió Tiago, aunque su tono era más reservado. El señor Raúl hablaba mucho de usted en sus últimos años. María estrechó sus manos, sintiendo una mezcla de alivio y desconfianza. Era difícil saber si estas personas estaban realmente de su lado o si, como Marcos, ocultaban otras intenciones. Durante la reunión, Ana le explicó con paciencia los aspectos legales básicos de la empresa. Aunque usaba un lenguaje sencillo, María tuvo que esforzarse para seguir el ritmo. Cada vez que Ana hacía una pausa, Tiago intervenía para añadir detalles más prácticos sobre el funcionamiento diario del negocio. El señor Raúl siempre fue muy meticuloso con los contratos, dijo Ana. Gracias a eso, la empresa tiene una base legal muy sólida. Pero también hay decisiones que deberá tomar usted, como la nueva dirección que quiere darle a la compañía. ¿Nueva dirección?, preguntó María, confundida. Sí, intervino Tiago, apoyando los codos sobre la mesa. Antes de fallecer, Raúl estaba considerando expandir el negocio a otros países. Sin embargo, eso requiere inversiones significativas y algunos riesgos. Marcos estaba en contra de la idea, por supuesto. El nombre de Marcos hizo que María se tensara. Aún podía recordar su tono sarcástico del día anterior, y la idea de enfrentarlo nuevamente le causaba un nudo en el estómago. No estoy segura de estar lista para tomar decisiones tan grandes, admitió María, sintiéndose abrumada. No se preocupe, señorita Clara, dijo Ana, con un tono tranquilizador. Estamos aquí para apoyarla en lo que necesite. A pesar de las palabras amables de Ana, María no podía evitar sentir que Tiago la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aunque no había sido abiertamente hostil como Marcos, su actitud era más cautelosa que amigable. Después de la reunión, Ana invitó a María a un recorrido por las oficinas. Durante el paseo, Ana le habló de sus inicios en la empresa y de cómo Raúl había sido su mentor. Él era un hombre duro, pero justo, dijo Ana mientras caminaban por el pasillo principal. Siempre esperaba lo mejor de los demás, pero también sabía reconocer el esfuerzo. A veces podía parecer frío, pero en el fondo, tenía un gran corazón. Es extraño escuchar esas cosas sobre alguien que apenas conocí, respondió María, mirando los retratos de Raúl en las paredes. Pero siento que, de alguna manera,
me dejó estas pistas para entender quién era. Ana sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Si algo aprendí de él, es que confiaba en las personas por una razón. Si creyó en usted, es porque vio algo especial. Las palabras de Ana le dieron a María un pequeño destello de esperanza. Quizá, con el tiempo, podría demostrar que Raúl no se había equivocado al confiar en ella. Más tarde, mientras María esperaba en el vestíbulo a que Daniel terminara algunos trámites, Tiago se le acercó. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. «Señorita Clara, hay algo que creo que debería saber», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien los escuchara. «¿Qué pasa?», preguntó María, sintiendo un ligero escalofrío. El señor Raúl y Marcos tenían muchos desacuerdos, pero había algo más. Algo que nunca se habló abiertamente. Creo que en los documentos personales de Raúl podría haber información importante. María lo miró, tratando de leer sus intenciones. «¿Por qué me dice esto?», preguntó, con un tono más firme. «Porque trabajé con su tío durante años y llegué a respetarlo mucho. Pero también vi cosas que no tenían sentido. Si realmente quiere entender su legado, no puede confiar en todo lo que le digan. Ni siquiera en mí». Antes de que María pudiera responder, Tiago se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, María regresó a la mansión con una sensación de inquietud. Las palabras de Tiago y la actitud de Marcos la hacían dudar de todo y de todos. Sentada en la oficina de Raúl, decidió finalmente leer la carta que había encontrado en el cofre. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su corazón comenzó a acelerarse. La carta mencionaba un acuerdo secreto entre Raúl y Marcos, algo relacionado con el inicio de la empresa. Había frases vagas que insinuaban que no todo había sido legal, pero no daban detalles concretos. Lo que sí quedaba claro era que Raúl había guardado esta información como una especie de seguro contra Marcos, en caso de que alguna vez intentara traicionarlo. María dejó la carta sobre el escritorio, sintiendo que su mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cómo podía confiar en alguien cuando parecía que todos tenían algo que esconder? Mientras María contemplaba las sombras del pasado de su tío, no podía imaginar que las decisiones que tomaría en los próximos días pondrían en peligro no solo su herencia, sino también su vida. Capítulo 5. Lazos de familia. El amanecer llegó lentamente, iluminando la mansión con una luz dorada que hacía brillar los grandes ventanales y las paredes blancas como si fueran nuevas. Pero dentro de la casa, el corazón de María Clara estaba lejos de la calma que prometía el paisaje. La carta que había leído la noche anterior la dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué era ese acuerdo secreto entre Raúl y Marcos? ¿Por qué su tío había decidido guardar esa información en lugar de enfrentar a su socio? Las palabras en el papel parecían un eco de los secretos que se escondían en cada rincón de la mansión. Mientras desayunaba sola en el comedor, Estela entró con su usual porte impecable. La mujer llevaba una bandeja con más café y se movía con la gracia de quien conocía cada centímetro de ese lugar. «Buenos días, señorita Clara», dijo Estela con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, Estela. ¿Puedo hacerle una pregunta?», respondió María, apartando la taza de café que apenas había tocado. «Por supuesto, señorita. ¿Qué desea saber?». María dudó por un momento, pero luego decidió hablar. «¿Qué sabe usted sobre la relación de mi tío con Marcos Vieira?». La pregunta pareció incomodar a Estela. Por primera vez, la mujer, siempre compuesta y serena, mostró una ligera vacilación. Dejó la bandeja sobre la mesa y tomó un momento antes de responder. El señor Raúl y el señor Marcos fueron amigos durante mucho tiempo. Construyeron esta empresa juntos, pero, como en toda relación, hubo momentos de tensión. Marcos siempre fue ambicioso, incluso más que su tío. A veces, esa ambición los llevó a desacuerdos y a decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles?, preguntó María, sintiendo que su corazón latía más rápido.
Estela la miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decir más. Hay cosas del pasado del señor Raúl que tal vez sea mejor dejar enterradas. Pero si quiere entender quién era él, tal vez debería empezar por la habitación de los recuerdos. ¿La habitación de los recuerdos? María frunció el ceño. Estela se acercó a la ventana, señalando un ala menos visitada de la mansión. Era un lugar especial para su tío. Allí guardaba objetos personales, recuerdos de su juventud y cosas que nunca quiso desechar. Nadie entra allí desde que él murió. Tal vez encuentre algo que le ayude a entenderlo mejor. La curiosidad de María la llevó directamente al ala que Estela le había señalado. La habitación de los recuerdos estaba al final de un pasillo largo y oscuro, cuya alfombra amortiguaba el sonido de sus pasos. Al llegar, encontró una puerta de madera cerrada con llave, pero recordó la pequeña llave que había encontrado en el cofre. La insertó con cuidado y la puerta se abrió con un leve chirrido. El aire dentro era denso, con ese olor a polvo y madera que tienen los lugares cerrados por mucho tiempo. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, iluminando estanterías llenas de álbumes de fotos, cajas de documentos y objetos antiguos. En el centro de la habitación había un gran escritorio cubierto de papeles y un marco de fotografía boca abajo. María levantó el marco con cuidado y encontró una foto de Raúl, mucho más joven, junto a una mujer que no reconoció de inmediato. Estaban sonriendo, como si compartieran un momento de felicidad que solo ellos entendían. ¿Quién será ella?, murmuró para sí misma. Mientras examinaba la habitación, encontró un diario con las iniciales de Raúl grabadas en la cubierta. Lo abrió con manos temblorosas, dándose cuenta de que este podría ser el mayor vistazo a la mente de su tío. Las páginas del diario revelaban a un hombre mucho más complejo de lo que María había imaginado. Raúl escribía sobre sus sueños de juventud, sobre los sacrificios que había hecho para construir la empresa, pero también sobre los errores que lo perseguían. Uno de los pasajes más impactantes hablaba de Marcos. Marcos siempre ha sido mi amigo más cercano, pero también mi mayor amenaza. Su ambición no tiene límites, y aunque hemos logrado grandes cosas juntos, temo que algún día su codicia nos destruya a ambos. Más adelante, Raúl mencionaba a la mujer de la foto. Clara era la única persona que me hacía sentir humano en medio de todo este caos. Pero mi orgullo y mi obsesión con el éxito la alejaron. Nunca supe si ella me perdonó. María se quedó helada al leer su propio nombre en esas líneas. ¿Podría ser que su madre y esta mujer fueran la misma persona? Si era así, ¿por qué Raúl nunca se acercó a ellas? El sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cerró el diario rápidamente y lo guardó bajo su brazo. Señorita Clara, ¿está ahí? La voz de Estela resonó al otro lado. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa?, respondió María mientras abría la puerta. El señor Vieira está aquí. Quiere hablar con usted. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba verlo tan pronto después de su último encuentro, y mucho menos en la mansión. ¿Él está aquí? ¿Por qué? Dice que es importante. Lo está esperando en la sala. María asintió, tratando de calmar los nervios, y siguió a Estela hasta la sala principal. Allí estaba Marcos, de pie junto a una ventana, con las manos detrás de la espalda. Cuando ella entró, se giró y la miró con una expresión inescrutable. Señorita Clara, dijo con voz pausada. Espero no estar interrumpiendo nada. No esperaba verlo aquí, respondió María, tratando de sonar firme. Marcos hizo un gesto con la mano, como si quisiera restarle importancia. Quería hablar con usted en privado. Hay algo que creo que debería saber sobre su tío. María cruzó los brazos, recordando las palabras del diario. ¿Qué es lo que quiere decirme? Marcos se acercó lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Su tío no era el hombre perfecto que todos creen. Guardaba secretos, señorita Clara.
secretos que podrían afectar no solo la empresa, sino también su vida. ¿Y por qué me dice esto ahora?, preguntó María, mirándolo con desconfianza. Porque creo que no entiende en lo que se está metiendo. Esta herencia no es solo un regalo. Es una carga. Y si no tiene cuidado, podría arruinar todo por lo que él trabajó. María lo miró fijamente, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. Aunque Marcos parecía querer advertirla, había un tono de amenaza velada en su voz. Yo decidiré cómo manejar esta herencia, respondió María con firmeza. Y si hay algo que necesita decirme, dígalo de frente. Marcos la miró por un momento más antes de sonreír ligeramente. Como quiera, señorita Clara. Pero no diga que no le advertí. Sin decir más, salió de la sala, dejando a María con una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que Marcos no estaba ahí solo para advertirle. Había algo más, algo que aún no podía entender. Pero también sabía que no estaba sola. Con el diario de Raúl en sus manos, tenía las claves para empezar a descubrir la verdad. Mientras María veía a Marcos alejarse, no podía imaginar que las sombras del pasado de su familia estaban a punto de alcanzarla, poniendo en peligro todo lo que había comenzado a construir. Capítulo 6. El golpe revelado. El sonido de la lluvia contra las ventanas de la mansión llenaba el aire con un ritmo monótono, pero en el corazón de María Clara, las emociones se desbordaban como un torrente incontrolable. Desde el encuentro con Marcos Vieira, su mente no había dejado de girar alrededor de las palabras enigmáticas que él había dicho: esta herencia no es solo un regalo, es una carga. Esa tarde, María decidió continuar revisando el diario de Raúl en busca de respuestas. Sentada en la oficina de su tío abuelo, rodeada de estanterías llenas de libros y documentos, abrió el diario en la página donde lo había dejado. Las palabras parecían cobrar vida, pintando un cuadro de un hombre lleno de remordimientos y secretos. Marcos nunca entendió que hay cosas más importantes que el dinero. Su ambición lo llevó a cruzar líneas que yo nunca quise cruzar. Pero yo también fui culpable al mirar hacia otro lado. Ahora, la carga de esas decisiones me pesa más que nunca. María cerró los ojos, tratando de imaginar lo que significaba esa confesión. ¿Qué tipo de líneas había cruzado Marcos? ¿Y por qué Raúl se sentía tan culpable? Decidida a encontrar respuestas, se dirigió al ala de la mansión donde estaba la habitación de los recuerdos. Allí, entre documentos antiguos y fotos desgastadas, descubrió un sobre sellado con el logotipo de Mendonca y Vieira Joyería. Dentro había contratos firmados por Raúl y Marcos, pero uno en particular llamó su atención: un acuerdo relacionado con la adquisición de una mina de piedras preciosas en una región remota del país. El documento mencionaba pagos a personas no identificadas y términos vagos que parecían encubrir algo más oscuro. María no entendía todos los detalles legales, pero sabía que algo estaba mal. Decidió llamar a Ana López para pedirle ayuda. Ana llegó una hora después, acompañada por Daniel. La tormenta continuaba afuera, y los relámpagos iluminaban la mansión mientras los dos abogados revisaban los documentos en silencio. Finalmente, Ana levantó la mirada, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y sorpresa. María, estos documentos son comprometedoramente irregulares, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó María, con un nudo en el estómago. Significa que tu tío y Marcos adquirieron esta mina de manera poco ética. Parece que hicieron pagos a intermediarios para evitar regulaciones y obtener permisos de manera más rápida. Legalmente, esto podría causar muchos problemas, especialmente si alguien lo descubre ahora. Daniel intervino, con su tono habitual de calma profesional. Lo más preocupante es que este tipo de acuerdos suelen dejar cabos sueltos. Si Marcos sabe que estos documentos están aquí, podría intentar destruirlos o usarlos en tu contra. María sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había llegado a la ciudad con la esperanza de entender el legado de su tío, pero ahora se encontraba en medio de un escándalo que no sabía cómo manejar. ¿Qué debo hacer?,
Preguntó, con la voz temblorosa. Primero, debemos asegurar estos documentos, dijo Ana. Son pruebas importantes, y si alguien está tratando de ocultar algo, querrán eliminarlas. Segundo, necesitas protegerte, porque al ser la heredera, cualquier problema legal caerá directamente sobre ti. Mientras discutían los siguientes pasos, el sonido de un golpe en la puerta principal interrumpió la conversación. Estela apareció en la oficina, con una expresión de alarma poco común en su rostro normalmente sereno. Señorita Clara, hay alguien en la puerta. Dice que tiene información importante, pero no quiso dar su nombre. María intercambió una mirada con Ana y Daniel. Algo no estaba bien. ¿Debería recibirlo?, preguntó María. No lo sé, pero podemos acompañarte por si acaso, respondió Daniel. Los tres se dirigieron al vestíbulo, donde un hombre de aspecto desgastado esperaba bajo el marco de la puerta. Llevaba un abrigo empapado por la lluvia y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. ¿Es usted la señorita Clara?, preguntó, con una voz áspera. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por cicatrices y años de vida dura. Mi nombre no importa. Estoy aquí porque trabajé en la mina que su tío y el señor Vieira compraron. Hay cosas que usted necesita saber. El hombre, que se identificó solo como Ramiro, fue llevado a la sala principal, donde se le ofreció café para aliviar el frío. A medida que comenzaba a hablar, María sintió que cada palabra añadía más peso a la carga que ya llevaba. Esa mina no era lo que decían. Los trabajadores estábamos en condiciones terribles, sin equipo adecuado y bajo amenazas constantes. Cualquier queja era ignorada. Pero lo peor no era eso. Había rumores de que algunos pagos que hicieron su tío y Vieira no eran solo para permisos. Había algo más oscuro detrás. ¿Qué quiere decir?, preguntó María, con el corazón acelerado. Escuché a algunos supervisores hablar de sobornos y de cómo la mina estaba en territorio disputado por grupos que no deberían estar involucrados. Si eso sale a la luz, no solo dañará la reputación de la empresa, sino que también podría ser peligroso para usted. El silencio que siguió fue insoportable. Ana fue la primera en hablar. María, esto confirma que los documentos que encontramos son solo la punta del iceberg. Necesitamos actuar rápido para protegerte. ¿Y qué pasa con Marcos?, preguntó María, sintiendo que cada vez más piezas encajaban en el rompecabezas. Si él sabe que estás descubriendo todo esto, no se quedará de brazos cruzados, dijo Daniel, con un tono grave. Es posible que incluso trate de culparte para protegerse. Esa noche, mientras María intentaba procesar todo lo que había aprendido, recibió una llamada inesperada. Era Marcos. Señorita Clara, parece que ha estado haciendo muchas preguntas últimamente, dijo, su voz cargada de sarcasmo. ¿Qué quiere, Marcos?, respondió María, con más firmeza de la que esperaba tener. Solo quería advertirle que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Por su propio bien. María sintió que su sangre hervía, pero se obligó a mantener la calma. No tengo miedo de descubrir la verdad, Marcos. Y no voy a permitir que me intimide. Marcos soltó una risa seca antes de colgar, dejando a María sola con sus pensamientos. Sabía que las cosas solo se volverían más complicadas, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había comenzado un camino hacia la verdad, y no se detendría hasta llegar al final. Mientras la tormenta afuera continuaba, María entendió que el verdadero peligro no estaba en los secretos del pasado, sino en las personas que harían cualquier cosa para mantenerlos ocultos. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado una sombra sobre la ciudad. María Clara no había dormido. Las palabras de Ramiro, los documentos que había encontrado y la amenaza velada de Marcos retumbaban en su mente como un eco interminable. La mansión, tan silenciosa como siempre,
parecía ahora un lugar cargado de secretos y traiciones. Ana López y Daniel llegaron temprano esa mañana, trayendo consigo noticias urgentes. Habían investigado más sobre la mina mencionada en los documentos y lo que encontraron confirmaba lo que Ramiro había dicho: la operación estaba vinculada a pagos ilegales y grupos que operaban fuera de la ley. Peor aún, el nombre de Raúl figuraba en algunos de esos documentos, atando directamente a la familia Mendonca al escándalo. Esto no solo es un problema legal, María, dijo Ana, con una expresión de gravedad en su rostro. Esto podría destruir todo el legado de tu tío y arrastrarte a ti con él. ¿Qué podemos hacer?, preguntó María, sintiendo como el peso de la situación se hacía cada vez más insoportable. Lo primero es proteger estos documentos y asegurarnos de que no caigan en manos de Marcos, respondió Daniel. Pero lo más importante es que debemos preparar una estrategia. Si esto se hace público, necesitas estar lista para demostrar que no tienes nada que ver con esas decisiones. María asintió, aunque no estaba segura de cómo iba a enfrentarse a algo tan grande. Había llegado a la ciudad con la esperanza de encontrar respuestas sobre su tío, pero ahora parecía que cada respuesta traía consigo una nueva pregunta, más oscura que la anterior. Esa tarde, mientras Ana y Daniel trabajaban en la oficina de Raúl, Estela entró con una nota en la mano. Su expresión era seria, casi preocupada. Señorita Clara, alguien dejó esto en la puerta principal. María tomó la nota y la abrió con cuidado. Las palabras, escritas a mano con un trazo apurado, eran claras y aterradoras: deja de buscar. No tienes idea de lo que estás enfrentando. El miedo se apoderó de ella por un momento, pero luego sintió que algo dentro de ella se encendía. No iba a dejar que nadie la intimidara, y menos ahora, cuando estaba más cerca de descubrir la verdad. ¿Quién dejó esto?, preguntó, mirando a Estela. No lo sé. Nadie vio a nadie cerca de la puerta, respondió la ama de llaves, preocupada. María respiró hondo y guardó la nota en el bolsillo. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Esa noche, María decidió asistir a un evento benéfico organizado por la empresa, uno que Raúl había planeado antes de su muerte. Aunque sabía que Marcos estaría allí, también sabía que era su oportunidad de enfrentarlo públicamente y dejar en claro que no iba a retroceder. El salón donde se llevaba a cabo el evento estaba decorado con elegancia, con candelabros brillantes y mesas cubiertas con manteles de terciopelo. María llegó vestida de manera sencilla pero elegante, con un vestido negro que resaltaba su sencillez y determinación. A su lado, Ana y Daniel actuaban como sus aliados, observando a la multitud con atención. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos se le acercara. Llevaba su habitual traje oscuro y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su desdén. Señorita Clara, qué sorpresa verla aquí, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Es mi deber estar aquí, como representante de la familia Mendonca, respondió María con firmeza. Marcos rió entre dientes y tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero. ¿De verdad cree que puede manejar todo esto?, preguntó, su tono lleno de sarcasmo. Este no es un mundo para personas como usted. Tal vez no, respondió María, mirándolo directamente a los ojos. Pero eso no significa que no pueda aprender. Marcos pareció sorprendido por su respuesta, pero antes de que pudiera decir algo más, Daniel apareció junto a ellos. Marcos, creo que deberías saber que hemos encontrado algunos documentos interesantes, dijo Daniel, con un tono frío. La expresión de Marcos cambió de inmediato. Su sonrisa desapareció y su mirada se oscureció. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con un toque de nerviosismo en su voz. Sabes exactamente de qué estamos hablando, intervino Ana, uniéndose a la conversación. Los documentos sobre la mina. Sabemos lo que hiciste. Marcos apretó los labios, claramente incómodo. Pero en lugar de responder, simplemente los miró con una mezcla de rabia y frustración antes de alejarse rápidamente. Después del evento, María y sus aliados regresaron a la mansión, donde comenzaron a planear su próximo movimiento.
Sabían que Marcos no se quedaría de brazos cruzados, especialmente ahora que sabía que ellos tenían pruebas en su contra. Pero también sabían que, si jugaban bien sus cartas, podían exponerlo y proteger el legado de Raúl. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo, dijo Ana, mientras revisaba los documentos una vez más. No me importa lo difícil que sea, respondió María. No voy a dejar que nadie destruya lo que mi tío construyó, y no voy a permitir que nadie me quite mi lugar aquí. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo para enfrentarlo. Lo que María no sabía era que la batalla apenas comenzaba, y que las verdades que estaban a punto de salir a la luz pondrían a prueba todo lo que había creído sobre su familia y sobre sí misma. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. La mañana llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, dentro de la mansión Mendonca, la tensión aún era palpable. María Clara, Ana y Daniel se reunieron temprano en la oficina de Raúl para planear su siguiente movimiento. La noche anterior, después de la confrontación con Marcos en el evento benéfico, habían decidido que no podían esperar más, era hora de sacar a la luz toda la verdad. María, con el diario de Raúl y los documentos comprometedores en la mano, se sentó frente al escritorio mientras Ana explicaba su estrategia. Tenemos lo que necesitamos para exponer a Marcos, dijo Ana, señalando una carpeta con los contratos y recibos ilegales. Pero debemos ser cuidadosos. Si esto sale mal, podría tratar de manipular la narrativa y culparte. ¿Cómo podemos evitar eso?, preguntó María, su voz firme pero con un tinte de preocupación. Primero, aseguraremos una copia de todo esto con las autoridades. Luego, debemos hacer una declaración pública antes de que Marcos pueda reaccionar. Si dejamos claro que tú no sabías nada de estos acuerdos y que estás dispuesta a cooperar, podremos protegerte y salvar la reputación de la empresa. Daniel asintió, respaldando el plan. María, este es el momento de demostrar que estás lista para liderar. Pero debes saber que será difícil. Marcos no se quedará de brazos cruzados. María apretó los labios, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había llegado tan lejos, y aunque la incertidumbre era abrumadora, sabía que no podía retroceder. Estoy lista, dijo, con más convicción de la que esperaba. El primer paso fue entregar las pruebas a un abogado independiente que trabajaba con las autoridades locales. Daniel se encargó de coordinar la reunión, asegurándose de que todo se hiciera de manera discreta. Mientras tanto, Ana comenzó a redactar la declaración pública que María daría más tarde ese día. En medio de los preparativos, Estela entró en la oficina con una carta en la mano. Señorita Clara, esto llegó hace unos minutos. Parece importante. María tomó la carta y la abrió con cuidado. Las palabras escritas a mano eran directas y alarmantes: si sigues adelante con esto, habrá consecuencias. Detente antes de que sea demasiado tarde. María respiró hondo, sintiendo como el miedo trataba de apoderarse de ella. Pero esta vez, en lugar de retraerse, se levantó y mostró la carta a Ana y Daniel. No voy a dejar que me intimiden. Si quieren detenerme, tendrán que enfrentarse a la verdad. Horas más tarde, María se encontraba frente a un grupo de periodistas en una conferencia de prensa organizada en las oficinas principales de Mendonca y Vieira Joyería. El salón estaba lleno de cámaras, micrófonos y reporteros ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. María, con Ana y Daniel a su lado, tomó un respiro profundo antes de acercarse al podio. Su voz tembló ligeramente al principio, pero a medida que hablaba, fue ganando fuerza. Mi nombre es María Clara de Oliveira, y soy la heredera del legado del señor Raúl Mendonca. Durante las últimas semanas, he descubierto verdades dolorosas sobre las operaciones de esta empresa y sobre las decisiones que se tomaron en el pasado. Aunque mi tío fue un hombre honorable en muchos aspectos, también cometió errores que ahora deben ser rectificados. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de María mientras continuaba.
Hoy estoy aquí para comprometerme con la transparencia y la justicia. Hemos entregado pruebas a las autoridades y estamos cooperando completamente con las investigaciones. No toleraré ningún tipo de corrupción en esta empresa, y me aseguraré de que cualquier persona involucrada sea responsabilizada, sin importar quién sea. La sala estalló en murmullos mientras los periodistas tomaban notas apresuradas. María levantó la mirada, sintiendo que, por primera vez, había tomado el control de su destino. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Marcos Vieira miraba la transmisión en vivo con una expresión de furia contenida. Sabía que las palabras de María eran un golpe directo a su posición y que no tendría mucho tiempo antes de que las autoridades llegaran a él. Esto no se queda así, murmuró para sí mismo, mientras su mente comenzaba a buscar una salida. Cuando la conferencia terminó, María regresó a la mansión con Ana y Daniel. Aunque la adrenalina del momento seguía en su sistema, también sentía el agotamiento de las últimas semanas. Estela la esperaba en el vestíbulo con una sonrisa cálida y un abrazo que la tomó por sorpresa. Estoy orgullosa de usted, señorita Clara. Su tío estaría orgulloso también. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero las contuvo. Había ganado una batalla importante, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Esa noche, mientras se sentaba en la oficina de Raúl, miró el retrato de su tío en la pared. Aunque todavía había muchas preguntas sin responder, sentía que finalmente estaba empezando a entender quién era él y, más importante, quién era ella. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba sola. Con Ana, Daniel y Estela a su lado, y con la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma, estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío. María Clara había llegado a la ciudad como una mujer humilde, llena de dudas y temores. Ahora, con la verdad de su lado y una determinación renovada, estaba lista para construir su propio legado, uno que honraría el pasado mientras miraba hacia un futuro brillante.